Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias y vamos a dar paso ya a nuestra primera entrevista de la noche, a nuestro primer invitado que es Blas Galván. Blas, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel Ángel, muy bien. Encantado de Que estar por aquí. igualmente, Blas, un placer tenerte aquí. Bueno, voy a presentarte en primer lugar. Blas Galván bueno, fue el director de 2002 a 2018 del CEANI, la División y Grupo de Investigación del Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones en Ingeniería SIANI. Blas también bueno, es ingeniero industrial con doctorado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, has estado más de 30 años en la empresa privada, la docencia universitaria, emprendiendo y has hecho todo. Y bueno, y has hecho también, es fundador de Videorams.news y bueno, más cosas que contaremos luego, ¿no? Entonces, bueno, un placer tenerte por aquí, Blas, en el Bueno, programa. Y bueno, si quieres, nos puedes contar, pues bueno, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la inteligencia artificial, Blas? pues mira, digamos que al estar en un instituto de investigación aplicada a la ingeniería, que pretende estar siempre a la última en lo que se refiere al progreso científico técnico, pues era casi obligado. Así es que lo primero que te digo es que por obligación, o sea, se empezó a hablar de inteligencia artificial, se empezó a hablar primero de determinadas herramientas de inteligencia artificial que después tomaron ese nombre global y bueno, pues la curiosidad nos picaba y además queríamos probarlas las nuevas tecnologías en diferentes actividades de investigación en el instituto. Entonces, bueno, pues así comenzamos. Buscamos problemas antiguos con los que ya estábamos familiarizados y empezamos a aplicarles algunas técnicas de inteligencia artificial y con el tiempo eso fue creciendo y fue ampliándose. Por supuesto, como ha ido creciendo la inteligencia artificial. O sea, que digamos que fuisteis incorporando todo ese campo novedoso que era la inteligencia artificial y fuisteis creciendo a la vez Y, que iba creciendo, ¿no? El campo. Fíjate que ha salido ahora en la portada de Predictiva 21, porque tú te has dedicado mucho al mantenimiento, ¿no? Y te han hecho una entrevista en esta revista muy prestigiosa, ¿no? De mantenimiento industrial. Eh, ¿Nos puedes contar, Blas, qué es lo que hacías en el CEANI? A ver, en el CEANI yo ingresé desde los años 95, 96, por ahí, del siglo pasado, y ahí era investigador de la división CEANI, y ahí incorporé a esa división cuando empecé a participar en ella, lo que venía conmigo. Conmigo venía lo que era el trabajo en la fiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad de equipamientos industriales, ya sea equipos, ya sea sistemas. Entonces, incorporé, digamos que esa rama a lo que, a lo que era la división de investigación y con el tiempo, pues esa rama fue creciendo y se fueron haciendo diversas aplicaciones que mezclaban lo que era el cálculo de la disponibilidad, la mantenibilidad o la fiabilidad con lo que es la optimización en el tiempo de las tareas de mantenimiento para que la disponibilidad y la fiabilidad fueran máximas. Eh, Eso fue creciendo, se fueron complicando los problemas y aparecieron los problemas en los cuales había que optimizar tanto el diseño de los sistemas técnicos, cómo componer los elementos para que un sistema funcione, como las estrategias de mantenimiento que había que aplicarles de tal manera que el comportamiento fuese óptimo y el coste fuera óptimo a lo largo de toda la vida útil de los equipos o sistemas. Así es que siempre estuve liado en ese tipo de cosas, incorporando a los problemas tradicionales que tiene la industria con ese tipo de cosas, incorporando lo que es investigación y desarrollo. Básicamente, incorporando tecnologías de optimización, tecnologías de simulación y inteligencia artificial. Ujú. O sea, cogiendo todas las tecnologías que habían ido saliendo para implementarlas y optimizar todo eso, ¿no? Sí, Y era investigar, ¿eh? O sea, a veces teníamos éxito y a veces fracasábamos. claro, O sea, como cualquier innovación e investigación, ¿no? y así Como fue. Es cualquier decir, tecnología emergente que va saliendo y que tienes que ir viendo qué puedes hacer, ¿no? yo te diría que así de éxitos y así de fracasos. O sea, Bueno, es lo que es.
Edison dicen que hasta que consiguió hacer la bombilla tuvo como unos 1000 intentos. Entonces, y luego le preguntaban a él y decía, no, ha sido 999 formas que he aprendido de cómo no se hacía y cada paso te acercaba ya al éxito, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante los equipos de innovación como tú. Luego te preguntaré un poco, ¿no?, sobre los equipos de innovación para ver cómo nos puedes dar alguna clave de cómo llevarlos esos equipos. Antes de ello, Blas, mm, ¿cuáles son los proyectos que más te han gustado a ti de inteligencia artificial en los que te has visto involucrado? Pues los predictores, o sea, aquellos que nos permitían predecir algo que va a venir en el futuro y que queremos de alguna manera conocer con anticipación para poder tomar medidas. Entre esos predictores te voy a mencionar dos: los del pronóstico de fallos en máquinas y los del el pronóstico de hacia dónde va a ir un incendio forestal. Ajá. ¿Y cómo eran esos proyectos, Blas? Bueno, ¿Puedes explicarnos un poquito más en qué consistían? ¿Qué bueno, tecnologías de inteligencia artificial? Era el una diagnóstico tesis, ¿no? Realmente, ¿no? Como... fueron Ujú, varias, o se han encadenado varias tesis a lo largo de los años. En el instituto se han producido muchas tesis. En unas he participado dirigiendo y en otras codirigiendo y en otras simplemente ayudando. Las tesis son parte inherente de lo que es investigación y desarrollo. Entonces, los predictores para predecir averías en las máquinas lo que hacen es tener en cuenta señales que vienen de sensores que están instalados en las máquinas. ujú, eh, eh, Tratan esas señales primero en bruto para filtrarlas, para homogeneizarlas, para ponerlas en un formato que sea trabajable por los programas de inteligencia artificial, y luego se mezclaban en determinados modelos. Esos modelos se analizaban para ver diferentes situaciones. Luego, con los resultados de los modelos y los datos originales, se entrenaban, por ejemplo, redes neuronales, algo muy típico, y se utilizaban redes neuronales para predecir posibles resultados en el futuro, porque habíamos obtenido resultados primero con los modelos. Y de esa manera, por ejemplo, entrenábamos redes neuronales para predecir cuánto tiempo va a tardar en una máquina en manifestarse un determinado tipo de fallo. Luego Esa es estos proyectos se han implementado en alguna aplicación comercial o en la universidad o en algún proyecto, o se han quedado solamente en tesis. no solo en tesis, se han implementado en proyectos europeos, por ejemplo. Ujú, Por ejemplo, hubo un proyecto europeo que se llamó LINWIN, en el cual implementamos el diagnóstico y pronóstico de averías para aerogeneradores que están actualmente en el Mar del Norte instalados. Entonces ahí lo que se hizo fue el desarrollo y la implementación de todo eso en un software que permitía que los usuarios pudiesen poner sus datos en tiempo real, enviarlos y recibir a cambio un pronóstico. Si ujú, existía un pronóstico interesante, el pronóstico en sí, y si no, simplemente no hay pronóstico. ujú. Bueno, es lo que tiene trabajar con tecnologías de vanguardia, ¿no? Que es como que vas diseñando el futuro un poco, ¿no? Vas haciendo pues predicciones, vas haciendo proyectos y al final vas un poco diseñando lo que va a pasar y lo que es posible hacer, ¿no? Con los aerogeneradores, por ejemplo, en este caso, pero la inteligencia artificial, imagino que has tenido proyectos de todo tipo y que luego, pues, digamos que han avanzado, ¿no? La industria y todo esto, ¿no? Tu campo Blas, que es más el mantenimiento, ¿no? Industrial, ¿no? Te has dedicado más a... Bueno, tú eres ingeniero industrial también, ¿no? ¿Y qué es lo que te llama la atención de las máquinas? ¿Por qué te hiciste ingeniero industrial? A ver, me hice ingeniero industrial pues por diversas circunstancias. Siempre me gustaron la tecnología y las máquinas y me atraía bastante ese tipo de ambiente. Y también, por otro lado, pues era muy curioso y me gustaba un poco pensar en imaginar cosas futuras, ¿no? Y en aquel entonces, pues imaginábamos un futuro en el que pues las máquinas hacían que hasta los coches pudiesen volar, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, bueno, a mí la ingeniería siempre me atrajo y desemboqué ahí. U- Y bueno, con los años te vas especializando, te vas dando cuenta que la ingeniería tiene muchas etapas, eso se llama TRL, Technology Readiness. Y bueno, para que una tecnología de diagnóstico y pronóstico de averías, por ejemplo,
esté disponible para la empresa, hay que quemar muchas etapas antes. Y varias de esas etapas son de demostración, de mostrar músculo. Es decir, oye, mira que esta tecnología bien aplicada funciona. Y volver a mostrarlo más adelante. Hay que hacerlo varias veces hasta que se va avanzando en lo que es el convencimiento social y técnico de que es posible, y poco a poco se va desencadenando el proceso y llega un momento en que las aplicaciones industriales te olvidan por completo. Es decir, los que pusimos los primeros granitos de arena para que fuese posible todo ese avance, al final del proceso nadie nos va a recordar nunca. Y se pondrán la medalla de que funcionan los predictores de averías, por ejemplo, aquellos que trabajaron en la etapa final, cuando ya dicen, mira, lo ves aplicado en las máquinas y funcionando en plan producción. Y a los demás nos olvidan el camino. Pero ese es el trabajo de la ciencia y la tecnología en la fase de investigación. Claro, es como la frase que te apoyas en hombros de gigantes, ¿no? Eso creo que lo decía Newton, ¿no? Y Uh al -huh. final es que es verdad que la ciencia y la innovación, pues es una cosa que se va construyendo entre muchas personas, ¿no? Y como dices, a lo mejor los que tienen que financiarlo son los que los tienes que convencer, ¿no? De que es posible varias veces hasta que lo ven claro, ¿no? Pero bueno, ahí Antes está me reía, todo vuestro trabajo. antes me reía cuando tenías el tema de la respuesta de los alemanes, porque la filosofía de ese tipo de respuesta estaba inherente en muchos de los pasos que damos dentro de lo que es la investigación. Tienes que ver las caras y los enfados que se producen cuando la gente descubre que te han bypaseado. O sea, que tu trabajo de varios años, otro ahora lo hace más rápido por otro camino y ni te menciona, ni dice nada de tu trabajo. Pues hay reacciones de ese tipo que hemos visto. Bueno, y que, claro, ahí le damos el tono cómico, ¿no? Porque esa película además da para meterle cualquier tipo de broma, pero, o sea, me refiero a esa escena en concreto, ¿no? No al tema. Uh -huh. Claro, al final, Blas, el hecho de que tú cuando estás innovando no sabes dónde vas a llegar. Tienes que hacer una apuesta, ¿no? Tú también has sido emprendedor, ¿no? No sé si también mucho, y eres emprendedor. Muchas de las innovaciones también las has hecho emprendiendo, ¿no? Y al final, cuando emprendes, tú eres tu caballo ganador. Y también cuando tienes un proyecto de innovación, también tienes que apostar tú por ti porque tienes que convencerlos a los demás, tienes que hacer que funcione, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto, Blas? Bueno, mi experiencia en esto es que, primero que nada, tienes que tener una ilusión, algo con lo que tú sueñas, algo que te gustaría que en el futuro ocurriese que no ocurre en un instante determinado. Y llega un momento en que te enamoras tanto de eso que decides dar el paso, convertirte en innovador y perseguir ese sueño. ¿Vale? Entonces, en esa etapa, digamos que lo más importante es tener la habilidad para poder traducir todo lo que era un sueño en una serie de pasos consecutivos que una vez que los has dado consigues llegar al sueño. Y esa digamos que es la parte innovadora en sí. Y después viene la última parte, la parte que es la gasolina para llegar desde el primer paso hasta el último y hacerlo correctamente. Y ese es el trabajo 24/7, 24 horas al día, 7 días Eso, a la semana. lo sabemos los emprendedores, ¿no? Que hay que darle Así caña. es, Si te así es. parece, Blas, vamos a preguntar un poco a la audiencia en el chat, ¿vale? Para animaros, Ajá. os invito a que hagáis alguna pregunta a Blas, que aquí le tenéis, para que os pueda responder. Voy a ver en el chat si hay alguna pregunta. Todavía no hay ninguna, pero os animo a que antes de que acabe la entrevista hagáis alguna y se las haremos a Blas en directo, ¿vale? Siguiendo el hilo de lo que decías, Blas, ¿tú cuáles crees que son las claves, y no sé si son las mismas, a la hora de emprender y a la hora de innovar? Puede que No, haya algo común y algo que no, ¿no? yo creo que se puede emprender sin innovar. Se puede ser emprendedor sin innovar. Es decir, yo puedo emprender un negocio y ese negocio puede ser un negocio tradicional. Y la clave del éxito puede ser precisamente que sea totalmente tradicional. Ahora bien, innovar es un plus. Si emprendes algo y encima
eres innovador en ese algo, entonces como que despejas el camino frente a otras emprendedurías en la misma área. Te abres oportunidades a ti mismo. Entonces la innovación es algo que abre oportunidades en cuanto al mercado al que tienes que llegar y además permite desarrollar cosas que no estaban desarrolladas. Entonces, yo creo que son dos cosas que hay que aprender a separar. Eh, ¿Se puede ser solo innovador? Sí, se puede ser solo innovador, pero te puede faltar el apoyo necesario, o sea, el complemento necesario para que lo que es innovación después se traduzca en algo que se concrete para la sociedad. Sí, puede innovar en una pizarra, sí, se puede innovar en una pizarra, pero creo que no es el sentido de lo que hoy en día entendemos por emprender e innovar, ¿no? Vamos en otra dirección. Pues fíjate, Blas, que hay una pregunta en el chat. Hay dos preguntas. Mira, Irene nos dice, Irene Ferrer, ¿qué recomendarías para alguien que quiere emprender en inteligencia artificial? Pues lo primero es que aprendan inteligencia artificial, por supuesto. O sea, primero conocimiento en inteligencia artificial. Y después, lo segundo es encontrar tu nicho. Si quieres emprender con inteligencia artificial, puedes hacerlo en mil cosas diferentes, pero tienes que encontrar aquellas en las que tú te quieres centrar, porque no puedes ponerte a innovar y en un campo amplio. O sea, si quieres hacerlo en esta área, entonces tienes que elegir el nicho en el que quieres desarrollar tu actividad y aportar algo. Entonces, formación, elegir el nicho y después traducir ese foco que has puesto en un nicho, traducirlo en productos concretos, aportaciones concretas que quieres hacer con inteligencia artificial. Hay que hacer el esfuerzo de concretarlo, A, B, C, D. Y después hay que traducir cada una de esas propuestas que quieres hacer en inteligencia artificial, hay que traducirla en una especie de diagrama de procesos. Quiero ir desde desencadenar la idea A y el paso 1 es este, el paso 2 será este, el paso 3 será este. Lo que hablábamos antes de que hay que descomponerlo en pasos que se puedan dar sucesivamente. Y, y ya luego finalmente, cuando todo eso lo tienes claro, pues dedícate a trabajar 24/7, tienes que estar dispuesto a sufrir, tiene que pasar un tiempo, tienes que ganar en experiencia y yo diría que si no fracasas, no tienes éxito. O sea que el fracaso en las primeras etapas, en las primeras propuestas, en los primeros pasos a dar, es frecuente y hay que estar preparado para no desanimarse. Bueno, pues señores, señoras, aquí tienen las palabras de Blas Galván, que lleva 30 años en el mundo del emprendimiento, y en el mundo de la empresa y de la universidad. Así que oro puro tus palabras, Blas. Una última pregunta del chat que dice Javi Basanta, ¿qué puede aportar la inteligencia artificial en el mantenimiento cognitivo? Pues puede aportar mucho, puede aportar, primero que nada, herramientas sofisticadas que hacen falta, porque lo cognitivo requiere de mucho más que lo no cognitivo, en el caso de este tipo de área de experimentación. Así es que puede aportar muchísimo, sobre todo tecnologías contrastadas que permitan trabajar lo cognitivo, que ahí creo que hay un déficit importante. Bueno, Blas, pues oye, se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad es que ha sido un inmenso placer tenerte aquí con tu sabiduría que aporta toda tu trayectoria, tus vivencias, tu experiencia. Y bueno, es un inmenso placer para mí que hayas estado aquí. Así que nada, Gracias. si estuviéramos aquí cuando ya no haya COVID y tal, te diría que un aplauso para Blas, te lo doy yo. Así que Blas, un placer y nos veremos en el futuro, ¿vale? En futuros encuentros. Un placer. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chao.